Hay momentos en los que la energía se transforma sin que sepas por qué. Estás tranquilo y, de pronto, algo en el ambiente se vuelve denso, pesado, incómodo. O al contrario, sientes que el aire se limpia, que el cuerpo se aligera, que la mente se abre. Es como si una corriente invisible cambiara de dirección y tú solo pudieras dejarte llevar. Esa corriente existe. Jacobo Greenberg la llamó el campo sintergético, un entramado de energía y conciencia que une todo lo que existe. Cada pensamiento, cada emoción, cada gesto altera su estructura. Cada segundo, sin darte cuenta, estás modificando ese campo. Y sin embargo, nadie te enseñó cómo hacerlo de forma consciente. Nadie te explicó que tu cuerpo, tu respiración y tu atención son instrumentos capaces de cambiar tu frecuencia en cuestión de segundos. Que no necesitas años de práctica ni complicados rituales para alterar tu estado energético. Solo presencia, solo un instante real de atención. Greenberg descubrió que la conciencia no vive dentro del cerebro, sino que el cerebro es apenas un traductor de algo mucho más amplio. Lo que percibes como yo es un punto dentro de un mar infinito de energía, y cuando mueves ese punto, el mar entero responde. Esa es la base de lo que estás a punto de experimentar, un ritual cuántico capaz de cambiar tu energía en segundos. No porque invoques fuerzas externas, sino porque activas la fuerza más poderosa que existe, la de tu propia conciencia. Antes de empezar, respira. Hazlo ahora. Inhala profundo. Exhala lento. Siente cómo el aire entra, cómo se expande el pecho, cómo se relaja el cuerpo. Mientras lo haces, nota que la energía ya se está moviendo. No hay nada místico en eso. Es fisiología, es física, es conciencia actuando. Greenberg decía que la atención es un acto cuántico. Donde colocas la atención, colapsas la realidad. Y en este momento, al escuchar, al respirar, estás colapsando un universo distinto del que existía hace un segundo. Por eso este ritual no requiere fe. No tienes que creer en nada. Lo único que necesitas es notar. Notar cómo cambia la sensación del cuerpo cuando dejas de pensar. Notar cómo la temperatura del aire se vuelve distinta cuando te haces presente. Notar cómo, sin moverte, tu energía empieza a ordenarse. Eso es lo que ocurre cuando la conciencia se alinea con el campo. Greenberg afirmaba que la mente no puede acceder al campo a través del pensamiento, sino a través de la percepción directa. Por eso, este ritual no se hace con palabras ni visualizaciones, se hace con atención pura. En el momento en que observas sin juzgar, el campo responde, no porque te obedezca, sino porque tú y él son la misma cosa. Piensa en esto. Cuando estás nervioso, tu entorno parece volverse hostil. Cuando estás en paz, todo fluye. No es coincidencia. Es el campo reorganizándose para reflejar tu estado interno. Lo que vas a aprender hoy es a usar esa ley a tu favor. Vas a descubrir cómo cambiar tu vibración en segundos, sin luchar con tus pensamientos, sin forzar emociones, sin pedirle nada al universo, solo recordando cómo se siente estar alineado con la realidad. Así que, antes de seguir, pregúntate algo. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora? ¿Estás acostado, dejando que mi voz te acompañe en la oscuridad? ¿Estás en movimiento, intentando encontrar calma en medio del ruido del día? Sea cual sea tu lugar, el campo te está escuchando también. Porque lo que vas a aprender no solo altera tu energía, sino el espacio que habitas. Cierra los ojos un momento, respira y recuerda esta frase de Greenberg: la conciencia es el acto de crear la realidad con la atención. Si entiendes eso, todo lo demás se vuelve simple. En los próximos minutos aprenderás un ritual tan breve que cabe en una respiración, tan sutil que puede pasar desapercibido.
pero tan poderoso que, si lo practicas con presencia, cambiará tu energía en segundos. Y cuando cambias tu energía, todo lo que te rodea comienza a ordenarse. Prepárate, no para aprender algo nuevo, sino para recordar lo que siempre supiste, que tu conciencia es el punto donde el universo decide transformarse. La ciencia de la vibración consciente. Jacobo Greenberg pasó gran parte de su vida intentando responder una pregunta que la ciencia tradicional evitaba. ¿Por qué la realidad responde al estado interno del observador? En sus experimentos descubrió algo fascinante. Cuando dos personas se conectaban mentalmente durante la meditación, sus ondas cerebrales comenzaban a sincronizarse, incluso si estaban en habitaciones separadas. Lo que sentía uno, el otro lo percibía sin que mediara palabra ni contacto. Para la física clásica, aquello era imposible. Pero Greenberg no hablaba de milagros. Hablaba de información, de vibración y de conciencia. Él decía que el universo no está hecho de materia, sino de campos de información. Lo que percibimos como sólido, una pared, un cuerpo, una piedra, no es más que energía en vibración. Todo vibra, el cuerpo vibra, los pensamientos vibran, las emociones vibran. Y la frecuencia de esa vibración determina la calidad de la experiencia. Cuando la vibración es armónica, la realidad se vuelve clara y fluida. Cuando la vibración se distorsiona, aparece el conflicto, la confusión o la enfermedad. Greenberg descubrió que la conciencia no solo observa esas vibraciones, sino que las modula. Donde colocas tu atención, el campo cuántico se reorganiza. En palabras simples, la atención es una fuerza creativa. Cada vez que enfocas tu mente en algo, colapsas una de las infinitas posibilidades que existen en el campo y la transformas en realidad. Así funciona la física cuántica y así funciona tu conciencia. El observador no es un espectador pasivo del universo, es su arquitecto. Si observas desde la confusión, el campo se vuelve caótico. Si observas desde la calma, el campo se vuelve ordenado. No porque algo mágico ocurra, sino porque tu vibración interna es el molde que la energía utiliza para tomar forma. Lo externo no es más que una proyección de lo interno. Por eso, cuando cambias tu estado de conciencia, cambias tu entorno. No hay diferencia entre tú y el mundo. Ambos son expresiones del mismo tejido de información. Greenberg lo explicaba con una metáfora muy simple. Imagina que la realidad es una superficie de agua. Cada pensamiento, cada emoción, es una onda que se propaga en ese lago. Si lanzas una piedra de miedo, el agua se agita. Si lanzas una piedra de amor, el agua se calma. Pero el agua es la misma. Lo que cambia es la forma en que vibra. Ese es el principio del ritual cuántico que estás por aprender. No consiste en controlar el agua, sino en recordar que tú eres el agua. El cerebro y el corazón funcionan como emisores y receptores de información dentro del campo. El corazón, en especial, genera un campo electromagnético que se extiende varios metros alrededor del cuerpo. Cuando piensas y sientes en coherencia, es decir, cuando tu mente y tu emoción van en la misma dirección, ese campo se vuelve más estable. Y en ese estado el entorno empieza a sincronizarse contigo. No es sugestión, es resonancia. Todo en el universo busca coherencia. Greenberg llamó a este fenómeno acoplamiento sintergético, una forma de comunicación directa entre la conciencia individual y la conciencia universal. Cuando logras ese acoplamiento, no necesitas palabras, ni afirmaciones, ni esfuerzo. Solo basta con estar presente. En ese punto, cualquier cambio interno se refleja afuera instantáneamente, porque el campo ya no te percibe como un fragmento separado, sino como parte de su propio sistema. La mayoría de las personas, sin saberlo, alteran su vibración cientos de veces al día. Cada pensamiento repetitivo,
Cada emoción intensa, cada diálogo interno, genera una microseñal que el campo capta. El problema no es pensar o sentir, sino hacerlo sin conciencia. Cuando no sabes qué emites, tu energía se dispersa y la realidad se vuelve confusa. Pero cuando te haces consciente de lo que vibras, todo se aclara en segundos. Esa es la ciencia detrás del ritual cuántico. No se trata de atraer nada, sino de ordenar lo que ya existe dentro de ti. La energía no se crea ni se destruye, se reorganiza, y la conciencia es el catalizador de esa reorganización. Greenberg decía que el cambio más poderoso no ocurre cuando intentas transformarte, sino cuando observas sin resistencia lo que ya eres. En esa observación pura, el campo se ajusta solo. Imagina por un momento que tu cuerpo es un circuito eléctrico. Cada pensamiento negativo es una sobrecarga, cada emoción reprimida, un cable mal conectado. El ritual que aprenderás actúa como un interruptor. Corta el ruido, resetea el sistema y permite que la corriente fluya de nuevo. No porque invoques nada, sino porque devuelves tu atención al presente. Y el presente es el único lugar donde el campo puede actuar. Greenberg resumía esto en una frase que parece simple, pero encierra toda la sabiduría de su trabajo. La atención es el acto más poderoso del universo. Cuando la atención se dispersa, la energía se fragmenta. Cuando la atención se centra, la energía se organiza. Por eso, este ritual no toma tiempo. No necesitas horas de meditación, solo segundos de presencia total. La mente cree que el cambio necesita esfuerzo, pero el campo responde a la claridad, no a la fuerza. Durante las próximas secciones vas a aprender a usar esa claridad como herramienta. Vas a entrenar tu conciencia para producir un cambio vibracional inmediato. Vas a experimentar en carne propia lo que Greenberg quiso decir cuando afirmó que la realidad es una construcción perceptual. Y entenderás, sin necesidad de teorías, que el poder de transformar tu energía siempre estuvo en el mismo lugar, en tu atención. Porque cambiar tu energía no es aprender algo nuevo, sino recordar cómo funciona lo que siempre ha estado dentro de ti. Preparar el cuerpo, abrir el canal. El cuerpo es el templo donde la energía se traduce en experiencia. Es el laboratorio físico donde la conciencia se vuelve tangible. Pero para que ese laboratorio funcione, necesita estar libre de ruido. Greenberg enseñaba que el cuerpo no solo obedece a la mente, es la mente hecha materia. Todo pensamiento deja una huella, toda emoción se imprime en los músculos, en la respiración, en la postura. Cuando esas huellas se acumulan, el cuerpo se tensa, la energía se fragmenta y el campo pierde coherencia. Por eso, antes de realizar cualquier técnica cuántica, el primer paso es preparar el canal. Imagina por un momento que tu cuerpo es una antena. Cada célula es una fibra sensible que capta y emite señales hacia el campo sintergético. Cuando esa antena está limpia, la comunicación es clara. Pero cuando está cargada de estrés, miedo o cansancio, la señal se distorsiona. El objetivo de esta preparación no es relajarte como quien busca descanso, sino sintonizarte. Ajustar la frecuencia de tu cuerpo para que pueda resonar con la del campo. Empieza con algo simple, la respiración. No tienes que forzarla ni seguir un conteo preciso. Solo hazte consciente de que estás respirando. Siente el aire entrando por la nariz y saliendo por la boca. Observa el movimiento de tu pecho, el ascenso y descenso del abdomen. Mientras inhalas, imagina que el aire es luz, que entra para limpiar los circuitos eléctricos de tu cuerpo. Mientras exhalas, siente que todo lo que está de más, la tensión, la preocupación, el ruido mental, se disuelve en el aire. Greenberg decía que el aire no es solo oxígeno, sino información. Con cada respiración, interactúas con el campo. Inhalas energía del universo, exhalas energía de tu mente.
Por eso, al respirar conscientemente, el campo empieza a organizarse. No haces nada místico, estás colaborando con la estructura misma de la realidad. Ahora lleva tu atención al cuerpo completo. Empieza por los pies. Siente su peso, su temperatura. Luego sube lentamente la atención por las piernas, el abdomen, el pecho, los hombros, la cabeza. No te apresures, este recorrido no es físico, es energético. Al observar cada parte, le devuelves conciencia. Y donde hay conciencia, hay orden. Greenberg afirmaba que el cuerpo humano contiene nodos de energía, puntos donde el campo y la materia se comunican directamente. Cuando la atención pasa por esos puntos, la energía se reactiva. Por eso, mientras haces este recorrido, puedes sentir calor, cosquilleo o una ligera expansión. No los busques, déjalos suceder. Es el campo respondiendo. Cuando llegues al pecho, detente ahí. Ese es el centro. La ciencia moderna ha confirmado lo que Greenberg ya intuía. El corazón tiene su propio sistema nervioso, capaz de procesar información de manera independiente. Y lo más importante, su campo electromagnético es miles de veces más potente que el del cerebro. Al concentrarte en el corazón, estás activando el generador más poderoso de tu sistema energético. Coloca tu atención en el centro del pecho. No pienses, solo siente. Si te ayuda, imagina un pulso de luz suave que se expande con cada respiración. No es una visualización forzada, es una forma de entrenar la sensibilidad. Con cada inhalación, la luz se vuelve más cálida. Con cada exhalación, se extiende un poco más allá de tu cuerpo. Muy pronto notarás que la línea que separa tu cuerpo del espacio empieza a desvanecerse. Greenberg decía que en ese punto ocurre la primera conexión real con el campo sintergético. Cuando el corazón y la atención vibran al mismo ritmo, el campo alrededor de ti cambia su geometría. Las ondas cerebrales descienden de la frecuencia beta, propia del pensamiento lógico, a alfa o incluso teta, estados en los que el cerebro deja de interpretar y comienza a percibir directamente. En palabras simples, entras en sincronía con la realidad. Mantén ese estado unos segundos. Siente el silencio que aparece cuando ya no intentas controlar nada. Ese silencio no es vacío, es el campo ajustándose. El cuerpo se vuelve liviano, la mente se calma. La respiración encuentra su propio ritmo. No estás haciendo nada extraordinario, pero lo extraordinario está ocurriendo. Estás abriendo el canal. En este punto ya puedes comenzar a notar cambios sutiles. La piel se sensibiliza, el oído se afina, la mente se siente despejada. Lo que sucede es una reconfiguración electromagnética. La energía que antes se dispersaba empieza a fluir de manera armónica. Es como si tus circuitos internos volvieran a alinearse con la corriente del universo. Esta es la condición ideal para que el ritual cuántico funcione. Greenberg insistía en que no se puede alterar el campo desde el caos. Primero, hay que entrar en coherencia, y esa coherencia nace del cuerpo. Cuando el cuerpo vibra en orden, la mente lo sigue. Cuando la mente se aquieta, la conciencia despierta. Y en ese momento, el campo escucha. Recuerda que no estás preparando el cuerpo para dormir ni para meditar. Lo estás preparando para crear. El cuerpo es el portal que traduce la conciencia en realidad. Si está en equilibrio, todo lo demás se equilibra. Si está alterado, todo lo demás se distorsiona. Así de simple. Permanece unos minutos más en silencio, respirando desde el pecho. Siente cómo el aire entra, limpia, sale. Siente que el espacio te respira a ti. También, ya no hay separación entre el adentro y el afuera. En este punto, el canal está abierto. La conciencia está lista. El campo está escuchando. Y ahora, en ese estado de calma y presencia, puedes dar el siguiente paso.
Activar el ritual cuántico, el proceso que cambiará tu energía en segundos. El ritual cuántico. Llegó el momento de experimentar el núcleo de todo. El ritual cuántico que Jacobo Greenberg describía como un ajuste instantáneo de frecuencia. No se trata de magia ni de sugestión. Es física de la conciencia. Este ritual dura menos de 1 minuto, pero si lo haces correctamente, puede reorganizar tu campo energético de inmediato. No lo repitas como un ejercicio mecánico, vívelo como una experiencia sensorial. Cada paso tiene un propósito. Primero, siéntate o permanece acostado con la espalda recta. Cierra los ojos y permite que el cuerpo descanse en su propio peso. No busques relajarte, eso ya está ocurriendo. La mente no necesita hacer nada. Respira profundamente una vez y siente cómo. El aire se convierte en un movimiento interno, un flujo. En este punto, la conciencia ya está activa. Paso 1. La inhalación del origen. Inhala lenta y profundamente por la nariz. Pero esta vez no imagines que estás respirando aire, sino conciencia. Siente que lo que entra no es oxígeno, sino información. Es el campo sintergético entrando en ti. Visualízalo, si lo prefieres, como una corriente luminosa que desciende desde el espacio hasta tu pecho. No te preocupes por hacerlo bien, solo nota la sensación. Lo importante es saber que estás recibiendo energía, no aire. Greenberg decía que todo el universo es respiración. Cuando inhalas con atención, estás participando conscientemente del movimiento del cosmos. En ese instante, tus pulmones no son órganos, son portales. El cuerpo se convierte en el punto donde lo infinito entra en lo finito. Mantén la inhalación unos segundos. No te apresures. Deja que el cuerpo sienta el pulso del campo. Paso 2. La pausa sagrada. Con el aire aún dentro, dirige tu atención al centro del pecho. No pienses, solo observa. Esa pausa entre inhalar y exhalar es el momento más poderoso del proceso. En esa pequeña detención, el tiempo se suspende. La mente deja de proyectar, el cuerpo deja de responder y la conciencia queda pura, libre, intacta. Greenberg afirmaba que ese instante es el punto cero del campo, el lugar donde toda posibilidad existe antes de tomar forma. En ese microsegundo de silencio, la energía se reorganiza. Las ondas cerebrales descienden, el corazón se sincroniza, la mente se apaga. Todo dentro de ti entra en una misma frecuencia. Si prestas atención, sentirás algo, un ligero calor, una vibración en el pecho, una expansión en el aire. Eso es la energía ajustándose. No la busques, solo deja que ocurra. Paso 3. La exhalación expansiva. Ahora suelta el aire muy lentamente. No lo empujes, permítele salir. Mientras exhalas, imagina que la energía acumulada en el pecho se expande hacia afuera, atravesando tu cuerpo, llenando el espacio a tu alrededor. No estás enviando nada, simplemente estás reconociendo que el campo dentro de ti y el campo fuera de ti son el mismo. La energía se derrama y lo abarca todo. Greenberg decía que la exhalación es el acto creativo de la conciencia. Lo que piensas y sientes en ese instante se imprime en la realidad. Por eso, mientras el aire sale, mantén una sensación de neutralidad. No desees, no temas, no juzgues, solo suelta. Cuanto más natural sea el acto, más profundo será el ajuste. Paso 4. El silencio posterior. Después de exhalar, no inhales de inmediato. Quédate quieto, suspendido en ese vacío. Es el momento más delicado del ritual. Greenberg lo llamaba el retorno del campo. Cuando la mente está en silencio absoluto, el campo responde reorganizando toda la información energética de tu sistema. El cuerpo entra en coherencia, la mente se aclara, el entorno se vuelve receptivo. En este punto podrías sentir una pausa extraña, una sensación de que el aire no hace falta. No te asustes,
Es la conciencia expandiéndose. Quédate ahí unos segundos hasta que el cuerpo naturalmente pida inhalar de nuevo. Cuando eso ocurra, habrás completado un ciclo cuántico completo. Inhalación, pausa, exhalación, silencio. Greenberg explicaba que en ese ciclo la atención actúa como catalizador. La energía entra desordenada y sale organizada. Puedes repetir este proceso 3 veces, no más. Lo importante no es la cantidad, sino la profundidad de la atención. Cuanto más consciente estés, más rápido se produce el cambio. Algunos sentirán una oleada de calor, otros una calma súbita. Algunos incluso notarán que los sonidos del entorno se vuelven más nítidos o que el aire parece vibrar. No son alucinaciones, es la realidad ajustándose a tu nueva frecuencia. Greenberg comprobó que cuando la atención se vuelve pura, las sinapsis del cerebro se sincronizan con el ritmo cardíaco. Esa sincronía produce una cascada de coherencia eléctrica que afecta a todo el cuerpo. En ese instante, literalmente, tu energía cambia. Las células reciben una señal de orden, los órganos se alinean y el campo electromagnético del corazón se expande varios metros a tu alrededor. Todo eso ocurre en segundos. Este ritual es tan simple que puede parecer insignificante, pero es en su simplicidad donde reside su poder. No tienes que invocar nada, ni protegerte, ni imaginar símbolos. Solo tienes que respirar con conciencia. En esos segundos, el universo se reorganiza contigo. La energía no se acumula ni se disipa, se transforma. Puedes hacerlo en cualquier momento del día. En medio del trabajo, antes de hablar con alguien, cuando sientas ansiedad o cansancio. Basta con recordar el ciclo, inhalar conciencia, pausar, exhalar expansión, permanecer en silencio. Cada vez que lo hagas, tu campo se reajustará. Greenberg afirmaba que la conciencia no necesita tiempo para cambiar, solo un instante de atención pura. En ese instante, lo invisible se acomoda. Lo que parecía confuso se aclara. La sensación de peso desaparece. No has hecho nada externo, pero todo ha cambiado. Porque lo cuántico no es lo que está lejos o en lo diminuto, es lo inmediato. Está ocurriendo aquí, dentro de ti, ahora mismo. El ritual cuántico no busca calmarte, sino reconectarte. No es una técnica para evitar la realidad, sino para recordarte que eres la realidad misma. Y cada vez que lo practicas, la frontera entre yo y universo se hace más delgada, hasta desaparecer. Cuando termines, no corras a analizar la experiencia. Quédate unos segundos más en quietud. Deja que la mente procese lo que el campo ya entendió. Respira con normalidad, abre los ojos y observa. El entorno parecerá el mismo, pero algo dentro de ti lo percibirá diferente. Esa diferencia, ese silencio luminoso, esa ligereza, es la prueba de que el cambio ya ocurrió. Y lo más importante, no fue el ritual quien lo produjo, fuiste tú. El ritual solo te recordó que el poder de cambiar tu energía nunca dependió del tiempo, sino de tu atención. Los efectos inmediatos. Lo primero que ocurre tras practicar el ritual cuántico no es un fenómeno visible, sino un ajuste interno. A veces parece tan sutil que puedes pasar por alto su magnitud. Pero si prestas atención, lo sentirás. Es como si el aire tuviera otro peso, como si el espacio alrededor de ti se abriera ligeramente. Tu respiración se vuelve más profunda, los pensamientos pierden volumen y el cuerpo se siente más ligero, más presente. No es imaginación, es el campo reorganizándose. Jacobo Greenberg decía que cuando el campo personal se armoniza, la realidad responde de inmediato. No porque cambien las circunstancias externas, sino porque tu percepción cambia. Y la percepción es el punto donde la realidad se define. El mundo no es algo que ves, sino algo que sintonizas.
Por eso, tras el ritual, lo primero que cambia es el ritmo de tu atención. Ya no saltas de pensamiento en pensamiento. Empiezas a percibir continuidad, pausas, espacios. La mente deja de ser un ruido y se convierte en una corriente suave. Esa corriente es energía coherente. Y la energía coherente tiene una propiedad: ordena lo que toca. Es posible que después del ritual notes que el entorno parece acompañarte, que las personas te hablen con más calma, que los semáforos se sincronicen contigo, que los problemas pierdan dramatismo. Son pequeños reflejos del mismo fenómeno. Tu campo ha cambiado y el campo colectivo se ajusta a ti. Greenberg lo llamaba retroalimentación sintergética. Cuando tu vibración interna entra en orden, la energía externa responde creando condiciones equivalentes. El universo no te premia ni te castiga. Simplemente refleja la frecuencia dominante que emites. Por eso, los efectos del ritual no dependen de lo que desees, sino de lo que sostienes en tu conciencia. A nivel físico, el cuerpo experimenta un reajuste. Las ondas cerebrales se desplazan hacia patrones alfa o teta, asociados con calma profunda y enfoque. El ritmo cardíaco se estabiliza. La respiración se vuelve natural, sin esfuerzo. Muchos practicantes describen una sensación de expansión en el pecho o un calor que sube lentamente por la columna. Otros sienten una oleada de serenidad tan grande que no pueden evitar sonreír. No es euforia, es coherencia biológica. La ciencia moderna confirma algo que Greenberg intuyó décadas antes. Cuando el corazón y el cerebro trabajan en sincronía, el sistema nervioso entero cambia de frecuencia. El cortisol disminuye, la mente se despeja y la intuición se agudiza. En otras palabras, la biología responde a la conciencia. Tu cuerpo se vuelve un instrumento de resonancia, y mientras permanezcas en esa vibración, el campo seguirá ordenándose. También pueden aparecer efectos más sutiles, difíciles de explicar, pero inconfundibles. Algunos relatan que los colores parecen más vivos, que el sonido del viento adquiere profundidad, que el tiempo se dilata. Todo eso tiene una explicación energética. Cuando la mente se aquieta, la percepción se amplía. Ya no filtras la información del campo, la recibes directamente. Por eso el mundo se siente más real, más presente. En otros casos, el efecto se manifiesta en forma de sincronías. Piensas en alguien y esa persona te escribe. Hablas de un tema y aparece una señal relacionada. Necesitas algo y de pronto lo encuentras sin buscarlo. Estos fenómenos no son casualidades, son coincidencias cuánticas, la energía reorganizándose para reflejar tu nuevo estado de coherencia. Greenberg explicaba que el campo actúa como un espejo de alta precisión. No refleja tus deseos, sino tu vibración. Sin embargo, también hay algo importante que tener en cuenta. Cuando el campo se reajusta, lo que estaba desalineado puede salir a la superficie. Quizás sientas emociones antiguas, recuerdos olvidados, pequeños malestares físicos. No los interpretes como retroceso. Son residuos energéticos que el cuerpo libera para recuperar equilibrio. Observa sin juicio, deja que pasen. Cada exhalación los arrastra un poco más lejos. En 1 o 2 días, esa sensación se disuelve completamente y en su lugar queda una paz más estable, más profunda. Greenberg advertía que el cambio vibracional no siempre se percibe como una explosión de luz. A veces se manifiesta como una ausencia de ruido, un silencio que lo envuelve todo. Al principio puede desconcertar porque el ego está acostumbrado al movimiento constante, a la agitación mental. Pero ese silencio no es vacío, es el campo en equilibrio. Cuando todo se armoniza, no hay nada que sobresalga. Lo que sientes es la estructura básica del universo: calma, neutralidad, presencia. En ese estado, la intuición se vuelve inmediata. Sabes cosas sin pensarlas,
Tomas decisiones sin dudar. El cuerpo responde antes que la mente. Greenberg decía que eso ocurre porque la conciencia, en coherencia, ya no necesita analizar, solo sabe. La información fluye directamente desde el campo. En ese nivel, la vida se vuelve más simple, no porque tengas menos problemas, sino porque percibes cada situación como parte de un mismo movimiento. El efecto más transformador del ritual es ese, la sensación de unidad. La frontera entre yo y lo que me pasa se vuelve difusa. Comprendes que no estás dentro del universo, sino que el universo está desplegándose como tú. Esa comprensión no es filosófica, es sensorial. Se siente en el cuerpo, en la piel, en la respiración. De pronto, lo que antes te preocupaba parece lejano, irrelevante. Lo que antes dolía, ahora se entiende. Lo que antes confundía, ahora se ilumina. Y entonces ocurre algo curioso. Las personas a tu alrededor lo notan. No porque les digas lo que hiciste, sino porque la energía coherente se percibe. Es silenciosa, pero poderosa. Tu presencia se vuelve ordenadora. Sin decir una palabra, transformas los espacios que habitas. Greenberg afirmaba que un campo en coherencia reorganiza los campos con los que interactúa. Así, al practicar este ritual, no solo cambias tu energía, influencias positivamente el entorno. Estos efectos pueden durar minutos, horas o días, dependiendo de la atención que sostengas. Si vuelves al ruido, el campo se fragmenta. Si mantienes la presencia, el campo se estabiliza. Por eso, Greenberg decía que el cambio cuántico no se mide en tiempo, sino en claridad. La claridad es la frecuencia más alta de la conciencia. Y si lo practicas con constancia, algo más profundo ocurre. Tu punto de percepción cambia. Dejas de reaccionar a la vida y comienzas a crearla. Cada respiración se convierte en una elección energética. Cada silencio en un espacio de manifestación. La realidad deja de ser algo que soportas y se convierte en algo que co-creas. Ese es el verdadero efecto del ritual, despertar la memoria de tu poder creador. Y una vez que recuerdas eso, el cambio no es temporal, es permanente. Integrar el ritual en tu vida. El verdadero poder del ritual cuántico no se revela la primera vez que lo practicas, sino cuando comienzas a integrarlo en tu vida diaria. Greenberg decía que la conciencia no se despierta en los momentos solemnes, sino en los cotidianos. Es fácil sentirse en paz cuando el entorno está quieto, cuando hay silencio y tiempo. Lo desafiante y lo verdaderamente transformador es mantener esa coherencia mientras el mundo se mueve a tu alrededor. Integrar el ritual no significa apartarte del día a día para practicarlo. Significa hacerlo parte del movimiento natural de tu existencia. Puedes aplicarlo en los instantes más simples, justo al despertar antes de hablar con alguien mientras esperas en una fila o en medio de una conversación difícil. No hay un lugar ideal ni una hora específica. Lo importante es recordarlo. Cada vez que te detienes a inhalar conciencia, pausar, exhalar y quedarte en silencio, reordenas tu campo. No necesitas cerrar los ojos ni adoptar una postura especial. Basta con dirigir la atención al pecho y permitir que la energía se reorganice. Greenberg explicaba que el campo no requiere esfuerzo, responde a la intención. El esfuerzo pertenece a la mente, pero la intención pertenece a la conciencia. Y cuando la intención es clara, el campo actúa de inmediato. Hazlo, por ejemplo, al despertar. Antes de mirar el teléfono o pensar en lo que tienes que hacer, respira una vez conscientemente. Inhala sabiendo que el día entero está contenido en esa respiración. Pausa, siente el pulso del pecho, exhala y deja que el campo se expanda. No es un ejercicio espiritual, es un recordatorio.
Estás estableciendo la frecuencia con la que vibrará todo tu día. Si inicias en coherencia, el resto fluye. Hazlo también cuando sientas cansancio o confusión. En lugar de luchar contra los pensamientos o las emociones, haz una pausa. Respira y vuelve al eje. Greenberg decía que los estados mentales no se eliminan, se disuelven al ser observados con atención pura. El ritual es ese acto de observación consciente. No intenta corregir lo que sientes, lo integra. Y en esa integración, la energía se equilibra. Puedes practicarlo en medio del ruido, en una calle, en el trabajo, incluso conversando con alguien. Si mantienes la atención en el pecho, si recuerdas el flujo de la respiración y el silencio posterior, el campo se mantiene estable. Y cuando tú estás estable, los demás comienzan a estabilizarse contigo. Esa es la naturaleza resonante de la conciencia. Hay algo importante que entender. Integrar el ritual no es repetirlo, sino convertirlo en tu manera de estar. Cuando lo practicas a menudo, se vuelve automático. Tu respiración se ajusta sola, tu atención regresa al presente sin esfuerzo. Llega un momento en que ya no necesitas hacerlo, simplemente eres eso, eres el campo en equilibrio. Greenberg lo llamaba estado de coherencia continua. Es un modo de percepción en el que ya no hay diferencia entre práctica y vida. Cada gesto cotidiano se vuelve parte del ritual. Caminar, hablar, comer, mirar el cielo, todo se convierte en un acto de conexión con el campo. La conciencia ya no se restringe a los momentos de calma, se expande dentro de cada experiencia. Este nivel de integración trae consecuencias profundas. Empiezas a notar que el tiempo se comporta diferente. Las cosas ocurren con precisión. Las situaciones que antes te alteraban se resuelven sin conflicto. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú lo observas desde otra frecuencia. La realidad externa sigue sus leyes, pero tú te mueves por debajo de ellas, en el plano donde todo se origina. En este estado, la energía no se malgasta, la mente deja de proyectar futuros, el cuerpo deja de acumular tensión, y la atención se convierte en un flujo constante de creación. Greenberg decía que la conciencia en coherencia no se agota porque se alimenta de sí misma. El universo entero se convierte en su fuente. Por eso, quienes practican este tipo de presencia suelen sentir más vitalidad, dormir mejor y actuar con más claridad. También ocurre algo que él describía como alineación de propósito. Cuando el campo se mantiene estable, comienzas a sentir con nitidez lo que te corresponde hacer. Ya no eliges desde el miedo o la obligación, sino desde una certeza interna que no necesita explicación. Las decisiones se vuelven simples. El cuerpo las aprueba con calma. No hay duda, porque la energía no se fragmenta. Pero Greenberg también advertía algo esencial. La coherencia se cuida como un fuego. No basta con encenderlo una vez. Hay que alimentarlo con presencia. Cada pensamiento innecesario, cada reacción impulsiva, cada distracción prolongada son pequeñas ráfagas de viento que pueden apagarlo. Por eso, integrar el ritual es también vigilar el fuego. No desde la exigencia, sino desde el amor a tu propia energía. Si un día olvidas practicarlo, no pasa nada. El campo no se ofende, solo vuelve cuando lo necesites. Lo importante es recordar que el cambio no depende de la técnica, sino de la conciencia con la que la aplicas. Y una vez que has sentido la coherencia, una vez que has experimentado el silencio pleno del ritual, ya sabes cómo regresar. Puedes hacerlo incluso en los momentos más difíciles. Cuando sientas enojo, no lo reprimas, respira. Cuando sientas miedo, no lo analices, respira. Cuando el mundo parezca perder sentido, respira. La respiración es el lenguaje con el que el campo te recuerda que sigues aquí, que sigues conectado, que nada se ha perdido. Y poco a poco,
el ritual deja de ser una práctica para convertirse en una identidad. Ya no lo haces, lo eres. Eres conciencia respirando, expandiéndose, observándose a sí misma en todas sus formas. Eres la energía que cambia sin esfuerzo, el punto inmóvil en medio del movimiento. Eso es integrar el ritual cuántico en la vida, vivir despierto dentro del campo. Al llegar a este punto, ya no eres el mismo que comenzó este viaje. No porque hayas adquirido algo nuevo, sino porque has recordado lo que siempre estuvo ahí. Tu capacidad de transformar la energía con un solo acto de conciencia. Lo que has aprendido no es una técnica más, ni una práctica espiritual con pasos fijos. Es una manera distinta de habitar la realidad. Greenberg decía que el despertar no es un suceso, sino un cambio de estado perceptual, y ahora lo comprendes. No ocurrió nada espectacular, pero todo cambió. Mira a tu alrededor. Nada parece diferente y, sin embargo, lo sientes. Hay más espacio entre los sonidos, más calma en los movimientos, más claridad en el aire. Es como si el mundo respirara contigo. Esa es la señal más pura de que el campo está en coherencia. No hace ruido, no busca llamar la atención. La verdadera energía no grita, vibra en silencio. Piensa en lo que ha ocurrido desde el principio. Empezaste con respiraciones, con un cuerpo que se tensaba, con pensamientos que iban y venían. Y poco a poco, la atención se hizo más fina, más precisa, hasta que el cuerpo, la mente y la energía se convirtieron en una sola cosa. En ese momento, sin esfuerzo, entraste en la frecuencia donde todo se equilibra. Ese instante, ese pequeño punto de quietud entre una inhalación y una exhalación fue suficiente para alterar el entramado cuántico que te rodea. Greenberg solía decir que el universo es una conversación entre el silencio y la atención. Cuando aprendes a escuchar el silencio, el campo te responde. Y cuando lo haces sin intención de controlar, la respuesta es inmediata. Eso fue lo que ocurrió con el ritual. Le devolviste la atención al campo y el campo respondió con orden. El cambio no depende de cuánto practiques, sino de cuán consciente estás cuando lo haces. Si el ritual se vuelve una obligación, se apaga. Pero si lo vives como un recordatorio, una manera de volver al origen, el campo permanece abierto. El verdadero propósito de este proceso no era enseñarte a controlar la energía, sino a comprender que tú eres la energía. No puedes manipular lo que eres, solo puedes recordarlo. Por eso cada vez que respires con atención, no lo hagas buscando un resultado. Hazlo como un acto de reconocimiento. Estás respirando dentro del campo y el campo respira dentro de ti. No hay diferencia, no hay separación. Lo que llamas mi vida no es más que el movimiento que el campo hace para experimentarse a sí mismo a través de tu forma. Y cuando entiendes eso, el miedo se disuelve. Ya no hay necesidad de protegerse del mundo, porque el mundo y tú son lo mismo. Ya no hay necesidad de pedir al universo, porque el universo te habita. Ya no hay lucha entre lo que deseas y lo que ocurre, porque la conciencia que observa y el suceso observado son una sola energía. En ese reconocimiento aparece una paz que no depende de nada externo, una paz que simplemente es. Greenberg decía que la verdadera transformación no consiste en crear una nueva realidad, sino en despertar dentro de la que ya existe. Y eso es exactamente lo que has hecho. Ha despertado, no en un sentido místico, sino literal. Has abierto los ojos dentro del sueño del mundo y has recordado que puedes mover la energía con tu atención, que cada emoción, cada pensamiento, cada respiración es una señal que envías al campo y que el campo responde, siempre. A partir de ahora, cada vez que sientas desequilibrio, no busques refugio fuera. Cierra los ojos, respira
Y recuerda, el ritual cuántico no pertenece a una doctrina ni a un maestro. Es una herramienta innata del ser humano. Es tu derecho natural ajustar tu frecuencia para volver a la coherencia. Practícalo cuando te sientas perdido, cuando el ruido del mundo te abrume, cuando olvides quién eres. Practícalo también cuando estés bien, cuando sientas gratitud, cuando todo fluya, no para mejorar nada, sino para celebrar el flujo mismo de la energía. Con el tiempo descubrirás que no hay diferencia entre la práctica y la vida, que cada respiro consciente es el ritual, que cada mirada presente es la expansión del campo. Y entonces comprenderás la esencia del mensaje de Grinberg. No hay un camino hacia la conciencia. La conciencia es el camino. No se trata de buscar señales ni milagros, sino de reconocer que el milagro ya está ocurriendo en ti, en este instante, en cada célula, en cada partícula de aire que respiras. Cierra los ojos por un momento y siente. El campo está ahí, vibrando contigo. No necesitas hacer nada para conectarte. Ya estás conectado. Siempre lo estuviste. El ritual solo te lo recordó. Y cuando vuelvas a abrir los ojos, hazlo despacio. Observa la luz, los colores, los sonidos. Todo lo que ves, todo lo que oyes, es una extensión de tu energía. No hay fuera ni dentro. Solo un único pulso de vida respirando en infinitas formas. Ese pulso es tuyo. Es el del universo. Ahora lo sabes, la energía puede cambiar en segundos, porque tú eres la energía que la cambia. Y desde ese reconocimiento comienza todo lo demás.